Muy buenas noches, apreciados hermanos. El Señor los bendiga. Por favor, confírmeme que me están escuchando. Buenas noches, hermanos. Sí, yo lo estoy escuchando muy bien y se ve también muy bien. Muy bien, muchas gracias, hermana Argenis. El Señor la bendiga. A la hermana Unice y a los que están con ustedes, si los hay, y a todos nuestros amigos y hermanos que en algún momento se van a unir o quizás estarán participando de este estudio a través de en diferido en el YouTube. Hermanos, me alegra mucho saludarles. Quisiera que por favor nos colocáramos de rodillas para hacer la oración, si son tan amables. Vamos a mirar acá cómo iniciamos en esta noche. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti Señor damos alabanza y gratitud, que toda la gloria, que todo el honor sean solamente para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para suplicarte el perdón de nuestros pecados, suplicarle, Padre Santo, su divina presencia a través del Espíritu Santo, que por favor usted pueda aprobar esta reunión. Pedimos perdón por nuestros pecados, humildemente suplicamos que en esta noche nos dé la sabiduría del cielo para poder entender su palabra, poderla explicar y poder comprender quizás esta ínfima parte, Señor, de lo que es la divinidad del Espíritu Santo. Padre mío, quita de nosotros y de las personas que van a estudiar hoy con nosotros todo destello de tinieblas. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche vamos a compartir un estudio que es acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Entendemos, hermanos, que hasta aquí en nuestros estudios anteriores hicimos una breve introducción a lo que será el estudio de la divinidad, ¿cierto? Una comprensión quizás sencilla de este misterio de la divinidad, lo que podemos comprender, lo que está revelado, lo poco que está revelado, pero a la vez algunas citas profundas que nos revelan lo básico para comprender correctamente lo que es la divinidad y no caer en esos errores doctrinales de negar la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo, también negar la existencia de la divinidad. Anoche nomás estuvimos revisando unas citas poderosas del espíritu de profecía sobre cómo la profeta atestigua de que las personas de la divinidad son tres y las menciona como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas divinas y separadas la una de la otra, que tienen un mismo propósito, ¿verdad? Ella nunca testificó acerca de la existencia de un Dios en cantidad, ¿cierto? Dijimos que hoy vamos a estudiar, vamos a leer unas citas que tienen que ver con la divinidad del Espíritu Santo. En esta primera parte estaremos revisando de manera general algunos atributos que hacen del Espíritu Santo la tercera persona de la deidad o de la divinidad, no solamente una persona, sino una persona divina.
Seguramente este tema lo vamos a presentar en dos partes y vamos a necesitar compromiso de parte de los estudiantes, de ir a los textos, de ir a los archivos, ver los textos y confirmarlos en las Sagradas Escrituras. Si leyéramos todos los textos de la Biblia esta noche, quizás avanzaríamos muy poquito, pero son muchas referencias, por eso las vamos a mencionar, vamos a citar los textos, ¿cierto? Y estaremos avanzando de esa manera. Y así, de una manera eh, que genere compromiso en las personas que se reúnen para estudiar este tema tan importante, se va a afianzar el conocimiento cuando nosotros vayamos a los textos de las Sagradas Escrituras. Permítame iniciar entonces, eh, iniciar diciendo, hermanos, que el tema que hemos citado, ¿cierto? Está aquí, la divinidad del Espíritu Santo. Y lo que está en el encabezado de este libro, que se llama Defendiendo la Divinidad, son palabras del autor, pero es realmente un bosquejo de lo que vamos a estudiar. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. De eso ya estamos seguros por los textos que hemos revisado, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Él ha existido siempre. O sea, si ha existido siempre es eterno, ¿verdad? Y Él es igual en divinidad a las otras dos personas de la divinidad. El Espíritu Santo no tiene un grado menor en divinidad. Es igual al Padre y al Hijo en divinidad. Él está trabajando para atraernos a Dios y salvarnos. Esa es la obra que se le asignó. En la divinidad, la divinidad le asignó al Espíritu Santo esa obra, ¿cierto? Y por lo tanto, pues no debemos negar su existencia. Entonces, hermanos, aquí el autor de este libro va a iniciar en principio citando 52 referencias, pero luego, más adelante, en el capítulo 11, va a volver a retomar este tema y va a otra vez a presentar muchas más referencias, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Entonces, hermanos, para estudiar la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo, dice, aquí nomás hay 52 referencias bíblicas que atestiguan la completa divinidad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a ver unas referencias bíblicas que atestiguan la completa divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y primero, vamos a mencionar. Él posee los atributos de la divinidad. Hermanos, aquí vamos a requerir mucha atención. El problema que tenemos por estos tiempos, y bueno, desde hace años atrás, pero hoy se ha agudizado porque antes el problema lo tenían los pentecostales unitarios y otras religiones, ¿sí? Los panteístas, los Nueva Era, que niegan la divinidad y entre ellos al Espíritu Santo. Pero ahora el problema se ha agudizado porque este problema ya no es solamente de esas otras religiones, sino también del adventismo, ¿sí? Del adventismo. El adventismo moderno tiene varios problemas con la divinidad. Primero, el adventismo corporativo acepta la Trinidad católica, pagana. Es un hecho. Está escrito en sus credos, en sus libros de creencias fundamentales. Está escrito en el libro Los Adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Está escrito en las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Ellos creen en la Trinidad. Ellos aceptan, como lo hemos demostrado y lo estaremos mostrando nuevamente,
que esa doctrina de la Trinidad es una doctrina que ellos tienen en común con otras religiones, católicos, evangélicos y otras denominaciones cristianas. Entonces el problema se ha agudizado y se agudiza no solamente porque ellos creen en la Trinidad a la manera católica, que es pagana, sino también ahora, dentro del adventismo, se niega la existencia del Espíritu Santo como persona y como persona divina. Se niega la persona del Espíritu Santo. Entonces hay un problema muy agudo porque se enseña ahora que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre o el mismo Espíritu del Hijo y que el Espíritu Santo no existe como persona independiente y menos como persona divina. Entonces, a esto es lo que le estamos haciendo frente, pues de una manera aquí sencilla, pero bien fundamentada, y por eso es que necesitamos revisar este aspecto. Mire, este primer aspecto que atestigua la completa divinidad del Espíritu Santo lo primero es porque Él posee los atributos de la divinidad. Entonces, vamos a citar, hermanos, vamos a citar los textos, ¿cierto? Me ha parecido bien a mí en esta noche ir a los textos, ¿cierto? Y luego, por lo menos a estos textos del primer capítulo, del primer argumento que atestigua sobre la completa divinidad del Espíritu Santo, y luego sí citar los otros para dejar que los escuchas o los hermanos o las personas que están estudiando vayan por sí mismos a las Sagradas Escrituras y lean por sí mismos los textos. Entonces vamos a empezar. Mire, esto es muy importante. Este primer argumento es muy importante porque la palabra de Dios va a testiguar sobre el Espíritu Santo con como completamente una persona divina, ¿sí? Vamos a leer. Dice, Él posee los atributos de la divinidad. Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente que significa que el Espíritu Santo todo lo sabe porque es Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 12 dice así. Miren que este texto, apreciados hermanos, este texto, para muchos o para algunos, en lugar de atestiguar la divinidad del Espíritu Santo, lo usan para enseñar el error y decir que el Espíritu Santo procede del Padre. Vamos a leerlo y vamos a hacer énfasis en las dos partes. Primero, vamos a atestiguar de que el Espíritu Santo es omnisciente. Y ser omnisciente es una característica de la deidad o divinidad. Bueno, entonces, qué dice las Sagradas Escrituras? Dice así, 1 Corintios 2, 10 al 12. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. ¿Qué más dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y aquí está hablando de conocimiento. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, noten, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para muchos, en lugar de utilizar el texto para reconocer que el Espíritu Santo es omnisciente y todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ellos lo utilizan, olvidan esa parte y solamente se detienen y resaltan en esta parte, en esa frase que dice,
sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces dicen, ya ve, allí la Biblia está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es una manera irreverente e incorrecta de estudiar las Escrituras, ¿cierto? Porque vamos a ver decenas de textos de la Biblia, ya las estamos viendo, decenas de textos de la Biblia y del Espíritu de profecía que van a atestiguar que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad y que el Espíritu Santo es una persona divina, ¿sí? Vamos a ir entonces al siguiente texto. Aquí dice que el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué dice Romanos 11:33? Por favor, ustedes me van a ayudar, si son tan amables, a buscar los textos. Esta noche no tengo mi ayuda acá, Daniela no se encuentra conmigo, y a veces tenemos dificultades en el manejo de esto, ¿cierto? Romanos 11:33, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice así la palabra de Dios, voy a leer. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, el apóstol Pablo dice que la sabiduría y la ciencia de Dios es profunda, es muy rica, y que cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sin embargo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Hermanos, ese texto es muy importante para atestiguar que el Espíritu Santo eh, tiene, ¿no es cierto? Atestigua la Biblia acerca de la completa divinidad del Espíritu Santo. Bueno, ya sabemos que Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ser omnisciente es una característica de la deidad, de la divinidad. Los seres humanos no somos omniscientes, ¿sí? El Espíritu Santo es omnisciente porque es divino. Además, Él es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente, hermanos? Omnipotente es una palabra bien sencilla, ¿cierto? Omnipotente significa que todo lo puede. Ahora, si Dios todo lo puede y el Espíritu Santo es Dios, vamos a ver qué dice la Biblia. Job 33:4. Por favor, hermana Gabriela, si está usted ahí con audio correctamente, Job 33:4. ¿Qué dice? Hermana Gabriela, bendiciones. Amén, hermanito. A ver, espérame. Bueno, No, mi hermano, paso. ¿cómo vamos, hermana Gabriela? ¿Estamos ya? ¿Tiene la Biblia a mano? Paso, hermanito. Es que le cuento que me Bueno, entregaron dos niñitos. Uno de ah, 2 y ya. otro de 5. Está con juguete nuevo. Está bien, hermanita. Bueno, Ajá, qué ya pena. tendremos la oportunidad de conocerlas. Job Amén. 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, aquí Job está dando testimonio de que el Espíritu de Dios lo hizo y está refiriéndose al Espíritu de Dios, dice él, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job está dando testimonio que el Espíritu Santo es omnipotente. Aquí no está hablando de dos personas de la divinidad. Primero dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y refiriéndose al Espíritu Santo, también dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. Bueno, así como el Señor Jesús fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, Job está reconociendo que el Espíritu Santo le dio la vida y que es el Espíritu omnipotente. Primera de Crónicas 29:11 también lo atestigua y Génesis 1:2. Vamos a ver otra característica. Él es omnipresente.
El Espíritu Santo. Salmo 139 del 7 al 10. Ese texto ya lo leímos en unos días anteriores, ¿verdad? Pero lo vamos a recordar. Salmo 139, porque David allí dice algo especial del Espíritu Santo. Está en todas partes, o sea, está omnipresente. Los versículos 7 al 10 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pregunta David. ¿A dónde me puedo ir? En todas partes está Él. Es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, David está reconociendo la omnipresencia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero los enemigos de la verdad tuercen la verdad y dicen que allí está hablando del Espíritu de Dios. Bueno, ya sabemos pues que eso no es lo correcto, ¿verdad? Eh, Allí en Juan, capítulo 14, versículo 17, si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer, si es tan amable. Juan 14, 17. Vamos a leer de la palabra de Dios directamente, no del celular. Bueno, Juan 14, 17. Allí vamos a leer dos textos. El Espíritu de verdad, ¿alguien lo tiene, hermanitos? ¿Alguien lo buscó? Bueno, voy a leerlo yo. Dice, el Espíritu de verdad, estoy leyendo Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, ese es un pronombre, un nombre que se le da al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? El Espíritu, el Espíritu de verdad. Estamos leyendo, hermanos, a ver si omnipresente, Él es omnipresente, ¿sí? Juan 14, 17. Juan está dando testimonio de que el Espíritu de verdad, ¿cierto? Mora con vosotros y estará en vosotros. A ver, ¿cómo podemos explicar aquí con este texto o cómo puede atestiguar este texto que el Espíritu Santo es omnipresente? ¿Alguien quiere opinar, hermanos? Hermanos, ¿me están escuchando o me quedé solito, sin audio? Hola, hermanos. Hermano Argenis, ¿me escucha, su merced? Sí, hermano, yo lo escucho Bueno, bien. gracias. Bueno, gracias por confirmarme. Hermanos, miren, si el Espíritu Santo es omnipresente y el apóstol Juan dice que el Espíritu Santo, como dice aquí en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros, pues obviamente el Espíritu Santo va a estar con los hijos de Dios que están en México, que están en Paraguay, que están en Colombia, que estamos en Colombia, que están en cualquier parte del mundo. Para que el Espíritu de verdad esté con vosotros o con nosotros, tiene que ser omnipresente. Bueno, en ese aspecto, Juan le está diciendo allí que mora con vosotros. El Espíritu es eterno, dice Hebreos 9:14. Sí, y la eternidad también es una característica de la divinidad. Por favor, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahí está claro, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una característica más del Espíritu Santo que atestigua sobre su completa divinidad. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Según Mateo 12:32,
el Espíritu Santo es santo, así como Dios es santo. Vamos a ir a Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 32. Dice la palabra de Dios: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces el Espíritu es Espíritu Santo, así como Dios es santo. El Espíritu es amor y también, así como Dios es amor, Él es amor. Y el Espíritu es verdad. Ya leímos en Juan 14:17 como el Espíritu de verdad. Y vamos a leer Juan 15:26, porque este texto, hermanos, para los que están en la clase y estarán escuchando, es bastante importante. Juan 15:26 dice así, hermano, hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Aquí hay otro texto que utilizan para decir que el Espíritu Santo procede del Padre, pero es que no procede y el Padre se queda sin espíritu y entonces viene acá, sino que es que lo envía, ¿cierto? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, eh, al Espíritu Santo es llamado aquí el Consolador y se lo llama el Espíritu de verdad. Dios es verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Hermanos, en este modelo, nosotros, hermanos, debemos ir a los textos de la Biblia para, hermanos, leer los textos de la Biblia que atestiguan la completa divinidad del Espíritu Santo. En estos poquitos textos que hemos leído, porque más adelante vendrán muchos más, hemos encontrado que el Espíritu Santo es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, que es eterno, que es santo, que es amor, que es verdad. Y esas solamente son cualidades o atributos de la divinidad. ¿Sí? Voy a avanzar acá entonces. Segundo, Él hace el trabajo de la divinidad. O sea, hablando del Espíritu Santo, Él hace el trabajo de la divinidad. Por ejemplo, la creación. Según Génesis 1:2, el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Y ahí, hermanos, está el Salmo 104:30 y Job 26:13. Otra actividad, el nacimiento de Cristo. Eso de dar vida solamente lo puede hacer una persona divina, como el Espíritu Santo, el nacimiento de Cristo. Se halló que María había concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida, hermanos, porque es una persona divina, ¿cierto? De Mateo 1:20. La inspiración de la palabra de Dios también es un atributo de un trabajo que hace la divinidad. El nuevo nacimiento en nosotros, la intercesión, el ministerio. Hermanos, estas actividades también las hace el Espíritu Santo y es un trabajo que solamente puede hacer la divinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un tercer argumento es que Él exhibe 5 atributos de una persona. Hermanos, hoy en día se niega que el Espíritu Santo sea una persona. Se dice que el Espíritu Santo procede del Padre o procede del Hijo y que no es una persona, que no es alguien diferente al Padre y diferente y al Hijo, que no es, que la divinidad solamente son 2 personas y algunos otros solamente reconocen a una. Pero aquí, hermanos, vamos a ver 5 atributos del Espíritu Santo que atestiguan que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo posee intelecto,
sea, posee una mente, una inteligencia. Primera de Corintios 2:10 dice que el Espíritu todo lo escudriña, ya leímos el texto, ¿sí? Aún lo profundo de Dios. Para eso se necesita tener inteligencia, tener una mente. Él posee conocimiento, conocimiento. Una persona nomás puede poseer conocimiento. El Espíritu Santo entiende la mente de Dios, ¿sí? Entiende la mente de Dios. Ya leímos el texto. Él tiene una mente, el Espíritu Santo tiene una mente y tener una mente es un atributo de una persona, no una fuerza ni alguien que no existe. Si el Espíritu Santo no existiera, ¿cómo es que tiene mente? ¿Cómo es que entiende la mente de Dios? ¿Cómo es que tiene conocimiento? ¿Cómo es que puede escudriñar? El Padre conoce la mente del Espíritu. Mire, el Padre, Dios el Padre, conoce la mente del Espíritu Santo. Él tiene emociones, el Espíritu Santo. Se entristece porque en Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es entristecido cuando mentimos. También el Espíritu Santo se enoja, según Efesios 4:25 y 26. El Espíritu Santo no roba ni es flojo, dice el versículo 28. No habla palabras poco amables, versículo 29. Y el Espíritu Santo tiene voluntad. Estas características que acabamos de mencionar, o estos 5 atributos, solamente los puede tener una persona. No los tiene una fuerza ni algo inexistente. El cuarto argumento que se utiliza para demostrar la completa divinidad del Espíritu Santo es este. Él hace 10 cosas que una persona divina hace. Miren lo que hace el Espíritu Santo que solamente una persona divina, como el Padre o el Hijo, pueden hacer. Primero, dice, Él testifica. Juan 15:26 dice el Señor Jesús que el Espíritu, Él dará testimonio de mí, acerca de mí. Él ayuda, o sea, el Espíritu Santo ayuda. Lo llama el otro ayudador. Él es el consolador. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. El Espíritu Santo guía. ¿Sí? Él nos guía en nuestra búsqueda de la verdad. Y nos guía, hermanos. Mire, Juan 16:13, por favor leamos ese texto, no lo pasemos por alto. Aquí está a mano, Juan 16:13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A mí, hermanos, amigos que van a escuchar este tema, por favor, encierren la palabra a toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo no nos puede guiar a una verdad a medias o a una verdad que es una mentira, porque una verdad a medias es una mentira. Cuando el Espíritu Santo está presente, si lo aceptamos como persona divina y lo pedimos y lo honramos, Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero, ¿qué pasa si la persona niega al Espíritu, niega la existencia del Espíritu Santo? Niega que el Espíritu Santo sea una persona y que lo pueda guiar. ¿A dónde lo va a guiar si no está presente el Espíritu Santo? Pues va a venir el espíritu del diablo y lo va a guiar a la mentira, lo va a guiar al error. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Qué más hace? Él convence de pecado y condena. Él nos redarguye a nosotros de pecado cuando pecamos. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 8:9 y 16:8. Él regenera nuestra mente, hermanos. Él intercede también en el Espíritu Santo. Ordena, ¿sí? El Espíritu Santo ordena, hermanos. Allí está cuando ordenó a los diáconos, Hechos 8:29. Él envía, Él prohíbe y no permite. Estas 10 cosas solamente las puede hacer una persona divina. Sí, por favor. Esto es muy valioso, tener estos textos a mano, claros. Y ustedes y yo debemos ir a esos textos y confirmar estas características o estas cosas que solamente hace una persona divina.
Como quinto argumento, dice, ciertas cosas pueden ser hechas contra él. Mire, las cuales no podrían ser hechas si él no tuviera una personalidad o si no existiera, ¿cierto? El Espíritu Santo puede ser obedecido. En Hechos capítulo 10, el Señor le dijo a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Él le obedeció al Espíritu Santo y fue. Él puede ser resistido. El Espíritu Santo puede también ser resistido. Esteban le dijo a los judíos allá en Hechos 7, 51, cuando lo iban a apedrear, ¿qué les dijo? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, que estas palabras, ¿cierto? Estos hechos nos muestran que el Espíritu Santo sí existe, que es una persona, ¿sí? Resistirlo. Él puede ser contristado, puede ser entristecido porque es una persona. El Espíritu Santo puede ser contristado cuando una persona peca, ¿sí? Puede también el Espíritu Santo ser blasfemado. Y no se puede blasfemar contra una fuerza o contra algo inexistente o contra un espíritu que no es una persona, que no es una persona divina. Él puede ser blasfemado. Se le puede mentir. ¿Ah? En Hechos 5:3, hermanos, Ananías y la pareja de Ananías y Zafira, el apóstol Pedro les dijo, ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Y más adelante le dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pedro reconoció que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Allí está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 3. Para algunos que de pronto tengan duda, vamos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Hermanos, por cuestiones del tiempo, pues no estoy leyendo todos los textos, ¿verdad? Y también para estimular en ustedes el espíritu de investigación. Miren lo que dice Hechos 5:3. Allí está el relato de Ananías y Zafira, su mujer, ¿cierto? En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién, hermanos? A ver, hermanos, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermanos, tengan la Biblia a mano, por favor, y vayan conmigo a los textos. Hechos capítulo 5, versículo 3. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y noten lo que le va a decir ahí. Aquí le dice que mintió al Espíritu Santo. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y qué termina diciendo el texto? Por favor, alguien que lo lea. A ver, hermanos. ¿Qué dicen mis hermanos? Esta noche hay poquitos hermanos. ¿Estamos con la Biblia, hermanos? ¿Me están escuchando? Hermano Luis, ¿me está escuchando? Mano Carlos, Sí, mi hermano. Adelante, hermano en Alfonso. el capítulo 5, terminando el capítulo 4, Sí, capítulo 5, versículo 4. ¿Cómo capítulo 5, termina el versículo 4. texto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Mire, en el Bueno, versículo 3, el apóstol Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y ahora le va a volver a repetir, pero le va a decir, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, el apóstol Pedro testifica que el Espíritu Santo es Dios. ¿Notan? ¿Sí? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, también dice, hermanos, que
que se le puede mentir. Y sexto, como último argumento, dice, se le hace referencias a veces gramaticalmente como siendo masculino. Bueno, eso es algo adicional, pues en este tiempo cobra importancia porque no demoran en decir que el Espíritu Santo era femenino o que era de un término medio, y no demoran en blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos hecho solamente algo general. Aquí están los textos. Ustedes deben ir y confirmarlos, hermanos, cada uno en el momento de estudiar. Voy a pasar a leer, hermanos, sobre algunas citas que atestiguan sobre la divinidad del Espíritu Santo en el espíritu de profecía. ¿Sí? Y aquí, mientras leemos, vamos a clarificar la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. ¿Está bien, hermanos? Espero que mis hermanos estén muy atentos, que tengan mucha cuidado aquí con estas citas. Las voy a leer porque queremos avanzar un ratito más para poder quizás volver a retomar este tema de una manera más amplia, dejando el espacio, hermanos, y el tiempo para que ustedes, por favor, confirmen las citas bíblicas que les estoy dando. Bueno, miren, dice acá la divinidad del Espíritu Santo en el espíritu de profecía. Citas contundentes que nos van a atestiguar, hermanos, sobre la divinidad del Espíritu Santo en el espíritu de profecía de la hermana White. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. ¿Sí? Aquí habla en Evangelismo, página 447, la profeta Elena White habla como eternos dignatarios celestiales y menciona a Cristo y menciona a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, y los menciona primero como tres personas, como tres seres, y aparte, independiente el uno del otro. Una cita más. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. Aquí también se atestigua de la divinidad del Espíritu Santo, porque se dice la eterna deidad y se menciona al Espíritu Santo. Otra cita más. Allí aparece la cita en alza tus ojos. Hermanos, hoy les compartí en el grupo una cantidad de abreviaturas que nos dicen a qué libro pertenece, ¿cierto? La cita. Todas esas abreviaturas que les presenté están aquí para que, por favor, cuando ustedes, espero que tengan impreso ya este valioso libro y puedan confirmar a qué libro se refiere. La eternidad del Padre. Bueno, esa ya la leímos. Alza tus ojos, es una matutina, página 146. El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues este es su representante. ¿Cierto? Allí está la cita, hermanos. El Espíritu Santo, noten, la hermana Juan dice que el Espíritu Santo es el representante de Jesús. Ella no dice allí que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Señor Jesús envió al Espíritu Santo, al Consolador. Yo os lo enviaré, dijo. Por eso es el representante de Cristo. Y ese título se lo ha atribuido el obispo de Roma, el representante de Satanás en la tierra, llamándose Vicarius Filii Dei, representante del Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando el verdadero representante en esta tierra de Cristo es el Espíritu Santo. Evangelismo 4:47 también dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Manuscrito 66 en 1899.
Hermanos, allí se atestigua que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona divina, como lo estamos leyendo, lo venimos leyendo. Una cita más. Esta cita está un poquito larga, manuscrito 20 de 1906 y Evangelismo 447, 448. ¿Cómo dice? El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Hermanos, estas palabras son muy claras. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Así como Dios es una persona. El Espíritu Santo no es el mismo espíritu del Hijo ni el mismo espíritu del Padre. Es una persona aparte, diferente del Hijo, del Padre y del Hijo, ¿sí? Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Eso está escribiendo la profeta hermana, la hermana White, hermanos. Él dice, debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, en el caso de que no fuera una persona divina, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de él. ¿Por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. ¿Notan, hermanos? Bueno, allí también en la cita se referencia como en el manuscrito 20 de 1906 y en el libro Evangelismo. El mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendría con energía no modificada, sino con la plenitud del poder divino. Debía hacerse frente a otro espíritu, porque la esencia del mal trabajaba de todas maneras y la sumisión del hombre al cautiverio satánico era asombrosa. Testimonio para los ministros, página 398. Cristo como mediador es el gran ministro en la obra de redención. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos a fin de que puedan ser vencedores. Estas citas, hermanos, aclaro, mis hermanos, solamente del comentario bíblico adventista compartimos citas que escribió la hermana White. No compartimos del comentario bíblico adventista citas de eruditos que han torcido la verdad. Estas citas que compartimos del comentario bíblico adventista son citas de la propia Elena White, la propia profeta. Aquellos que rechazan el espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra de la obra de Dios. Por favor, aquellos que están negando la existencia del Espíritu Santo, aquellos que están diciendo que el Espíritu Santo es el mismo espíritu del Hijo o el mismo espíritu del Padre, y aquellos que están negando que están diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza. Lean bien lo que voy a leer. Aquellos que rechazan el Espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu, el espíritu de Satanás, que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. Durante algún tiempo pueden continuar enseñando alguna fase de la verdad, pero si rehúsa en aceptar toda la luz que Dios envía, los colocará después de algún tiempo donde harán la obra de un falso vigía. Siempre habrá aquellos que buscan algo nuevo y que estiran y tuercen la palabra de Dios para que apoye sus ideas y teorías. Bueno, allí está la cita, hermanos. Sermones y conversaciones o charlas, página 385. Y también en el manuscrito 125 del 4 de septiembre de 1907. En la Review and Herald del 18 de julio de 1907 leemos:
el Espíritu Santo se une con los poderes de la gracia que Dios ha provisto para llevar las almas a Cristo. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Hermanos, la profeta aquí da testimonio que la tercera persona de la divinidad se llama Espíritu Santo y que es una persona, no es una fuerza, ni es algo inexistente, ni es el mismo Espíritu del Padre o del Hijo. Por medio del Espíritu que escudriña todas las cosas, aun las profundas de Dios, han sido reveladas preciosas verdades que no se pueden describir ni con la pluma ni de viva voz, ¿no? El Espíritu que escudriña todas las cosas. El Espíritu Santo vino a las escuelas de los profetas para poner los pensamientos de los estudiantes en armonía con la voluntad de Dios. Miren nomás, ahora había llegado el tiempo, el Espíritu había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento de su Espíritu y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Miren, hermanos, aquí se habla de que los discípulos estaban orando por el derramamiento del Espíritu Santo y que ellos oraron y que Cristo ya en el cielo añadió su intercesión y fue enviado el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Hermanos, el que está escuchando esto, el que defiende el error va a decir, mire, hermano Carlos, allí se está leyendo que el Espíritu Santo es el representante de Cristo y que es despojado de la personalidad humana. Entonces el Espíritu Santo no es una persona, dice. Pero vamos a leer el contexto. ¿A qué se refiere que el Espíritu Santo ha sido despojado de la personalidad humana? El mismo texto lo va a explicar. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Ahora sí va a explicar. Hablando de Cristo, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Entonces, ¿qué dice la misma cita? Que Cristo cuando estaba en esta tierra era una persona como nosotros, una persona humana, ¿cierto? Nunca dejó de ser Dios, pero revistió su divinidad tomó la naturaleza humana, era una persona. Él comía, él dormía, él hablaba, él lloraba. Era una persona, él hablaba, él escuchaba, una persona, lo veían como persona. Y como era una persona, dice, estaba estorbada por esa personalidad. Como era una persona, esa persona estaba donde estaba. ¿Sí? Si estaba en Jerusalén, no podía estar allá en Samaria. La persona o la personalidad lo estorbaba. Pero ahora el Espíritu Santo no toma la forma de una persona. Es espíritu para poder estar en todas partes. Ahora sí, volvamos a leer la cita. ¿Sí? El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no es una persona o que no tomó la forma de una persona como nosotros. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, porque Él era una persona, y dice la profeta
que por ser persona, eso le impedía estar en todas partes. Por eso dice, estorbado por la humanidad. Estorbado porque era una persona. Cristo no podía estar en todo lugar como persona. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo, pero por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Entonces, hermanos, cuando la profeta dice en el deseo de todas las gentes, páginas 622 y 623, que el Espíritu Santo está despojado de la personalidad humana e independiente de ella, no está diciendo que el Espíritu Santo no tenga personalidad, sino que él no tomó la forma humana como la tomó Cristo. Y si no, a ver, dónde hay un texto en la Biblia que describa cómo era el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Tiene personalidad, pero no ha tomado la forma de una persona. Voy a avanzar, hermanos. Ya vamos terminando. Sí, ya nos faltan unas poquitas citas, hermano. Aquí, hasta aquí. Hablando de Cristo, dice la profeta en la Review and Herald del 26 de octubre de 1896. Él, o sea, Cristo, intercedería por ellos y les enviaría a su propio representante, el Espíritu Santo, el cual los asistiría en su obra. Este representante no aparecería en forma humana. ¿Notan, hermanos, cómo la profeta no se contradice? Y está aclarando que el Espíritu Santo no aparecería en forma humana como apareció Cristo, sino que por la fe sería visto y reconocido por todos los que creyeran en Cristo. Gloria a Dios por estas citas, hermano. ¿Sí? Cristo como mediador es el gran ministro en la obra de redención. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos a fin de que puedan ser vencedores. Muy bien, otra cita más. Ministerio de Curación, página 104. El Salvador prometió que su presencia estaría siempre con ellos. A través del Espíritu Santo, Él estaría aún más cerca de ellos que cuando caminó entre ellos. Lo está diciendo la profeta de Dios, hermanos. Jesús les había asegurado que les enviaría el Consolador, al Consolador, como un equivalente de su presencia visible. Espíritu de Profecía, tomo 3, página 256. ¿Por qué no podemos esperar que el Santo Observador venga a nuestras escuelas? Dice la profeta de Dios. Y lo va a decir quién es el Santo Observador. El Espíritu Santo como una persona que camina en nuestras escuelas. Aquí también testifica que es una persona que camina entre nuestras escuelas. Se pueden encontrar muchas citas adicionales en este libro, como las siguientes. Mire, aquí el autor del libro que estamos estudiando ahora nos va a enviar a unas referencias más adelante en el mismo libro, donde vamos a ampliar. Mañana vamos, o en otro momento que ya estudiemos este tema, vamos a ampliar esto y vamos a estudiar otra vez, ya con más amplitud, la divinidad del Espíritu Santo en la Biblia, que está aquí en la página 54. La divinidad del Espíritu Santo en el Espíritu de Profecía, que está en la página 61 de este mismo libro. ¿Sí? Y también vamos a estudiar unos pasajes especiales acerca del Espíritu Santo que están en la página 66 y unos pronombres para el Espíritu Santo de la página 74. Apreciados hermanos, hoy hemos avanzado un poquito más. Hemos visto y hemos citado algunos textos de la Biblia, pero hemos mencionado y hemos referenciado otros pasajes de la Biblia donde se atestigua en favor de la personalidad y de la divinidad del Espíritu Santo.
Es nuestro deber, hermanos, ir a estas citas, revisarlas, leerlas con oración, para confirmar lo que se está diciendo acerca de la personalidad y de la divinidad del Espíritu Santo. Esa es la primera parte sobre este tema. Iremos mañana a las páginas 54, a la 61 y a la 66 para ampliar un poco más sobre la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Hermanos, yo sé que quizás entre mis hermanos habrán inquietudes, habrán preguntas que hacer o quizás habrán aportes. Pero mis hermanos amados, como estamos en el proceso del estudio, quizás mañana o cuando volvamos a estudiar el tema, mm, terminando de revisar esas citas, quizás podremos de pronto despejar algunas inquietudes, ¿cierto? Que veníamos teniendo al respecto y confirmar algunos puntos de vista que se han presentado en el estudio de este tema. Si hay algún aporte, mis hermanos, al respecto, estaría bien escucharlo en este momento. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Todavía están conmigo? Sí, señor. Hermano, aquí estamos. Bueno, ¿cómo les ha parecido hasta aquí, hermana Argenis, las citas que hemos estudiado sobre este tema? Pues hermano, tanto las citas de la palabra de Dios y de las citas del Espíritu de profecía, pues la palabra que yo le encuentro es que son contundentes para, para como evidencia de que el Espíritu Santo es una persona y tiene los atributos de la divinidad. Muy bien, muchas gracias, hermana. Bueno, hermana Argenis, muchas gracias. Bueno, hermanos, ¿alguien más quiere opinar algo al respecto? Por favor, las preguntas al respecto las podemos dejar quizás para mañana, una vez ampliemos este tema. Bueno, si hay alguien que tenga algún aporte o algún testimonio, ¿han escuchado ustedes algunas personas que enseñan estos errores? Bueno, a los testigos de Jehová, pues ellos son muy conocidos, ¿no? Ellos dicen que el Espíritu Santo no es divino, no es una persona, sino es una fuerza. Ellos niegan al Espíritu Santo y también niegan la divinidad de Cristo. Bueno, Los Jesús solos también, hermano Carlos. Yo tuve sí, que confrontar un Jesús solo y me dijo que Jesús era uno solo, que no había Padre ni había Espíritu Santo. Y me sacó la historia de Balaán y me dijo que él tenía poder para convertirse en un perro, en un marrano, en un burro, en lo que él quisiera, que ahí está, que se ha convertido en la burra de Balaán. Y entonces yo le saqué algunas citas bíblicas, pero se enojó y le metí un manazo a la mesa y yo le dije que con él no se podía hablar porque él era un blasfemo y tremendo, no ¿no? conversé. Sí, señor. Bueno, sí, a esas personas se las reprende en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, se las reprende, porque son los espíritus de los demonios que hablan a través. Hermanos, la profeta Elena White dice que nosotros nos las tendremos que ver con demonios en forma de personas, porque los demonios se meten en las personas. Además de que personifican a los muertos, también los demonios se meten en las personas. Y muchas personas, hermanos, cuando hablan, hermanos, es como si hablaran los demonios. Hermanos, a mí me da tristeza tener que escuchar a algunas personas de entre nosotros hablando como hablan los mismos demonios. Y bueno, pues aquí prácticamente muchos que se han llenado de suficiencia propia y tratando de volverse sabios se han vuelto necios. Oremos para que a estos hermanos no les sea permitido el espíritu de error y puedan
volver de verdad a la verdad. Hermanos, bueno, les agradezco mucho por su amable atención. Quisiera que termináramos con una oración. Quisiera escuchar a mi hermano Luis Francisco, si tiene el audio, para que por favor ore en esta noche, hermano. Hermano Luis. Hermano Carlos, Amén. yo todo el tiempo estuve escuchando eh, de parte de adventistas que en el espíritu de profecía no había mucha información acerca de la tercera persona, ¿sí? Que más bien ella había guardado silencio y que por lo tanto no podíamos afirmar nada, ¿sí? Y pues hemos visto, gracias al Señor, que hay suficiente información, 41 citas en el espíritu de profecía, donde es muy claro porque no hay forma de decir, no, llevarnos a la duda, no, sino es muy claro las afirmaciones de que los nombres que ayer o anteayer leíamos respecto al trío celestial, ¿sí? A los tres poderes. Entonces yo todo el tiempo escuché eso en la corporación, de que no había mucho en los escritos de la profeta de Elena de White respecto a la tercera persona. Sí, hermana, sí, mire, hermanita, gracias, hermana Argenis. Lamentablemente hoy en día la corporación mm, cree en ese Dios católico, en ese Dios que es uno en cantidad. Mañana posiblemente recuerden que ellos aceptan la doctrina de la doctrina de la Trinidad, que es pagana. Cuando nuestros amigos nos escuchan hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deben saber, por favor, que nosotros no creemos en la Trinidad católica pagana, ni creemos en ninguna Trinidad. Nosotros creemos en la divinidad, en la deidad, en el trío celestial, en los tres poderes del cielo, como lo hemos leído. No creemos en la Trinidad. Y hermanos, una vez que estudiemos esta partecita acá de la divinidad del Espíritu Santo en la Biblia y el Espíritu de profecía, que hagamos la segunda parte de lo que hoy hicimos. Bueno, vamos a sacar tiempo para estudiar esto que ustedes están viendo allí sobre la doctrina de la Trinidad. Y la vamos a comparar esa doctrina de la Trinidad con la doctrina de la Trinidad que se enseña en las creencias de los adventistas, en los credos adventistas del séptimo día como corporación, porque nosotros somos adventistas del séptimo día, históricos o historicistas, no tenemos nada que ver, o mejor, con el sistema corporativo no tenemos nada que ver, ni con sus doctrinas. Somos adventistas del séptimo día para la gloria de Dios. Y así como hay muchos en todas partes, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que son adventistas del séptimo día, pero que son adventistas genuinos para la gloria de Dios. Otros están luchando, están en el proceso. A otros nos estamos dirigiendo y como son sinceros, hermanos, para la gloria de Dios, ellos están entendiendo. Bueno, hermano Luis, perdónanos por haberlo dejado ahí con el micrófono abierto. Tenga la amabilidad, entonces, de orar, hermano. Amén, hermano. Eh, Oremos. Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso. En tus manos de amor nos colocamos este pequeño grupo de tu pueblo, Señor, que al estudiar estas verdades acerca de su Santo Espíritu, Señor, verdades bíblicas y espíritu de profecía, nos damos cuenta de que tenemos mucho de qué acogernos cuando nos hagan una pregunta, cuando nosotros escuchemos algunos errores de personas que andan predicando no lo que está escrito, sino lo que ellos les llega a su mente y lo que ellos conocen y los que los mismos pastores los engañan, eh, tratando de enseñarles cosas que no están dentro de la Biblia y el espíritu de profecía, Señor.
Por eso tenemos tanto para estudiar que el tiempo que nosotros dedicamos a esto es muy corto, Señor, pero gracias a Dios tenemos algo valeroso, Señor, que nos está guiando al pleno conocimiento de la verdad. Y como dice una cita, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Por eso para nosotros poder ser transformados en un carácter, con un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo, debemos poder estar poseídos del poder del Espíritu Santo para que nos muestre en qué parte estamos fallando y así poder reconvenir o restaurar la parte en que estamos fallando y así poder perfeccionar este carácter para un carácter santo. Y para cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos, podamos decir, este es nuestro Dios que tanto le hemos esperado y Él nos salvará. Por eso te damos gracias, oh Dios, por habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable, por haber estudiado estas cosas y lo más importante, que queden grabadas en nuestra mente y escritas en nuestro corazón y podamos enseñársela a tantas personas en el mundo que aún se encuentran sumergidas en la más profunda oscuridad, Señor, porque fuimos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, antorchas encendidas en medio de las tinieblas, Señor, para que tú nos guíes, Señor, siempre tomados de tu mano poderosa, porque separados de ti nada podemos hacer. Y así como estamos este pequeño grupo hoy reunidos acá, pues estemos pronto, pero en el reino de los cielos, Señor, porque ese es nuestro objetivo, en el cual tenemos puesta nuestras esperanzas, Señor, en lo que no se ve, que son para vida eterna, y no las que se ven, que son para muerte y destrucción perpetua, Señor. Acompáñanos durante esta noche, como dice en tu palabra, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, Señor, es el que está contigo en todo momento y en todo lugar, Señor. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Por eso protégenos de todo mal y peligro, Señor, que tengamos un sueño reparador y que nos despertemos gozosos a alabar y glorificar tu santo nombre en estos días donde abunda tanto la maldad, el pecado y tanto la idolatría, Señor, las fiestas paganas, Señor, donde nos alejemos un poco de esas costumbres y tradiciones, Señor, y nos dediquemos solo a adorar y glorificar el nombre tuyo, Dios. Bendiciones que pedimos a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, que en el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Amén.